Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos acompañen el día de hoy para nuestro webinar con ISOP Chile. Vamos a dar un par de segunditos más para que se terminen de unir nuestros participantes. El webinar va a tener una duración de aproximadamente 1 hora, donde los dos panelistas nos expondrán sus temas. Vamos a dar unos segunditos más. Bueno, yo creo que ya vamos a poder empezar. Muchas gracias por acompañarnos al webinar del día de hoy con dos ponentes excelentes que tenemos de Chile. El webinar de hoy es efectos del uso de cannabis fumada en adolescentes escolares y voy a presentar a los dos panelistas. Primero vamos a escuchar a la doctora Annelise. Es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Ha investigado en temas relacionados con drogas y patologías infantiles y juveniles. Debido a sus investigaciones y publicaciones nacionales e internacionales, forma parte del Consejo del Gobierno de Chile, que toma las decisiones respecto a las políticas en prevención de drogas. En el 2019 realizó un diplomado en ética de la investigación con seres humanos en la Universidad de Chile y en el 2013 obtuvo el grado de doctorada en psicología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Su tesis doctoral fue sobre adolescentes consumidores habituales de marihuana y su vivencia de la temporalidad. La doctora nos hablará de los efectos del consumo de marihuana en escolares en las funciones cerebrales demostrados mediante pruebas neuropsicológicas e imágenes de NeuroSpec, donde abarcará desde la sustancia, el cerebro, los hallazgos en escolares consumidores y la evidencia internacional que actualmente existe. Bienvenida, Annalise. Por favor, tengan en cuenta que este seminario web no proporciona un consejo médico o de tratamiento, sino es solo para fines informativos y las opiniones presentadas aquí son las de los ponentes y no necesariamente las de ISOP. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y adelante. Ya, tengo que mostrar mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Ya. Perfecto. Y quiero a ustedes sacarlos de mi pantalla, eso no me está resultando. Sacar para poder ver yo mi pantalla y no verlo a ustedes. Al hacer clic en la barra de herramientas en PowerPoint, Ahí, nosotros perfecto. ya vemos la pantalla. Ok. Ya. Gracias. Bueno, aquí en Chile, buenos días. Allá a lo mejor es buenas tardes, donde estén. Los saludo a todos. Como ya dijo Bárbara, hace muchos años vengo estudiando el tema del efecto que tiene la marihuana en el cerebro de los adolescentes y quiero mostrarles un poco las investigaciones que estamos haciendo, que hemos hecho y que estamos haciendo en Chile y cómo coinciden con la evidencia internacional y qué se está haciendo en este minuto, cuál es la situación actual. Es por eso que el título de esta presentación es Efectos del consumo de marihuana en escolares sobre las funciones cerebrales, y esto fue demostrado mediante pruebas neuropsicológicas e imágenes de NeuroSpec. Ese título tan grande es por la investigación más grande que nosotros hicimos, que se la voy a mostrar. Primero vamos a hablar un poco de lo que es la marihuana, cómo afecta a nuestro cerebro, por qué le afecta la marihuana a nuestro cerebro, ¿ya? ¿Dónde es el efecto real en el adolescente y cuál es la evidencia? ¿Qué es y cómo actúa? Bueno, ustedes saben que esta planta cáñamo, que también se la llama cannabis sativa, se usa desde hace muchos siglos para fibras textiles, para extraer aceite, como planta medicinal, etc. Y tiene muchos componentes, pero su principal componente que hace daño es el THC, ¿ya? La planta tiene alrededor de 500 químicos aparte del THC, 500 sustancias aparte. Entonces aquí se los puse. Cuando uno dice marihuana, eso es sinónimo a cannabis sativa. Pero cuando uno dice marihuana, no es lo mismo que cannabinoides. ¿Por qué? Porque esta hojita, así pongámosle,
tiene, como les dije, 500 sustancias distintas, 500 componentes. De estos 500 componentes, 70 más o menos son cannabinoides. Cannabinoides quiere decir que tienen un efecto en mi cerebro. Cannabinoides, eso os voy a explicar un poco mejor. De estos 70 cannabinoides, conocemos más o menos bien 3, ¿ya? Que son el THC, el CBD y el CBN. Es decir, conocemos cómo es su efecto en el cerebro, ¿ya? Los otros no conocemos mucho. Se conoce los receptores en el cerebro del THC, no totalmente los del CBD, pero sí ya se está conociendo. Hay una proporción entre THC y CBD. En el fondo, el CBD contrarresta los efectos del THC. Hay que tener presente que la marihuana tiene 4 veces más alquitrán que el cigarro y también se deposita en los pulmones. Pero uno no se fuma una cajetilla al día de porros de marihuana, ¿verdad? Esa es la diferencia. Acá les puse que hay distintas especies de marihuana. Está la sativa, la índica y la ruderalis, ¿ya? La diferencia es que la sativa tiene más THC, por lo tanto es más psicoactiva, tiene más efecto en mi cerebro, y la índica tiene más efecto sedante, que es la que se usa para posibles enfermedades. Pero lo importante es que no homologuen fármacos de cannabinoides con la planta de marihuana. Es distinto marihuana a cannabinoides. Estos son como, todos estos puntitos negros que ustedes ven acá, son los receptores para los cannabinoides que tenemos en el cerebro. Y ustedes dicen, pero ¿por qué tengo receptores para esperar que me llegue cannabinoide? Es decir, no me debería hacer tan mal el cannabinoide. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra propia farmacia, ¿ya? Entonces, nosotros generamos nuestra propia marihuana, que es la anandamida y la 2A, ¿ya? Y que sirve para regular las emociones y el estrés. Entonces, cuando ustedes les meten desde afuera a otros cannabinoides, llenan, como que llenaran un lavatorio. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Siempre el organismo busca el equilibrio, entonces reduce los receptores, porque le llegó mucho. Al reducir los receptores, siente déficit, y eso empieza a crearse el circuito de la adicción. Se lo expliqué bien fácil. El THC se adhiere a los sitios llamados receptores, estos que ven acá, que se les llama CB1, y como ustedes ven, están ubicados alrededor de todo el cerebro y regulan las emociones y son para responder al estrés. Cuando uno fuma, el THC estimula artificialmente a los receptores de cannabinoides y va a afectar la manera que estos funcionan. Por lo tanto, activar este sistema en forma exagerada puede traer euforia, problemas de memoria, lo vamos a ver, concentración, etc. Y lo importante es que el THC, el consumo de THC en la adolescencia, puede interferir en la maduración del sistema endocannabinoide. Lo va a hacer que se empiece alterar en su forma como tiene que quedar estructurado, porque el cerebro en la adolescencia se está moviendo, se está reconfigurando. Es como si yo tengo un pastel en el horno, ¿ya? En el que se está cociendo el pastel, abro el horno y le meto más condimento. El pastel me va a quedar de otra forma. Un poco eso es lo que les quiero explicar. Y lo importante es que la marihuana es psicoactiva, como ustedes ven, ¿ya? Porque tiene este componente THC, este cannabinoide. Por lo tanto, cambia la forma en que funciona el cerebro. Eso quiere decir psicoactiva. Afecta ciertas áreas específicas que se llaman receptores de cannabinoides y que tienen relación con aprendizaje, memoria, apetito, coordinación y placer. Por lo tanto, no se puede interferir en estos receptores así nomás porque tiene efecto importante en el organismo. Algo que les iba a decir, miren acá, todos los receptores que hay de cannabinoides, la coordinación motora. Eso explica por qué hay tantos accidentes de tránsito cuando estoy bajo los efectos de la marihuana. Si produce adicción o no, en los 70 se investigó mucho sobre la adicción a la marihuana y se pensaba que creaba solamente adicción psicológica y no fisiológica, porque existía un problema respecto a la definición, que es lo que es dependencia, pero hoy en día hay acuerdo respecto a la definición de adicción que está dada por la pérdida del control. Cuando hay pérdida del control, cuando yo busco ir a una fiesta donde hay marihuana, llamo al amigo que tiene marihuana, no puedo dejar de fumarla todos los fines de semana, estoy adicto. Entonces, lo otro que es importante respecto a esta planta
que el nivel de THC que contiene la marihuana que se comercializa en la actualidad es mucho más alto que el THC que contenía antiguamente la marihuana. Cuando yo era joven, la marihuana contenía alrededor de 2-3% de THC, hoy en día es 16 veces más potente la planta porque se intervino genéticamente. Incluso hay productos de cannabis actuales que pueden tener niveles de THC hasta el 90%. Las formas de fumar, en pipa, fumado, en oral, en pasteles, en dulces, cosas así. Oral es mucho más lento el efecto y ahí lo que pasa es como un engaño, porque como es más lento el efecto, la persona dice, chuta, por Dios, no me ha hecho efecto, entonces come más, se come otro pedazo de pastel. Y eso hace que la intoxicación después sea mucho más grave. Y además que la marihuana tiene más efecto en el estómago que en otras partes también. Entonces, esa es la marihuana. Tiene hojas, flores, tallo y ustedes pueden usarla para hacer, antes se usaba en los barcos para hacer cuerdas también, para hacer ropa. El hashish para hacer cigarro, que contiene THC suficiente para producir el efecto psicoactiva, como estábamos hablando. Y los cannabinoides que se sacan de las glándulas florales, que son estos 80 o 70 compuestos, que los más estudiados son el THC, que tiene estos efectos psicotrópicos, el CBD, que se está usando se está investigando para posibles usos medicinales, y el CBN, ya, que es un subproducto del THC. Ese no se sabe tanto. En todo caso, todo esto que ustedes ven, que el CBD tiene un posible efecto medicinal, ¿por qué? Y que yo les traigo esto de la planta, esto para extraer yo este CBD, esto lo tengo que hacer en un laboratorio bajo estrictas medidas reguladas y no en mi cocina de mi casa. Esto es para explicarles que la GIFER no recomienda tener plantas en la casa o la legalización del autocultivo. La GIFER es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que pertenece a la ONU, y dice, el cultivo doméstico y la producción casera de extractos de cannabis con fines de automedicación puede ser peligroso, por lo que yo les decía, porque tiene 500 sustancias distintas la planta que no las conocemos, y uno no sabe cómo extraer el cannabinoide específico que yo necesito a lo mejor, y tampoco se sabe bien si produce buenos efectos o no. Después de lo otro que les decía yo, importante de los efectos de la marihuana, es que se mantiene mucho tiempo en el organismo porque es lipofílica, ¿ya? Es amiga de la parte grasosa de la célula. Entonces yo me demoro hasta 4 semanas en eliminarlo en mi organismo. Aquí ustedes ven que hasta la 4ª semana en la orina es detectable el THC. Por lo tanto, marihuana como medicina no existe, los posibles usos medicinales tienen que ver con cannabinoides, ¿ya? No con cannabis. Y la marihuana es una droga, por lo tanto actúa de la misma forma que otras drogas, produce adicción porque aumenta la producción de dopamina. Está ligado a factores culturales, antiguamente no representaba un problema social. De hecho, cuando yo era joven, esta droga estaba circunscrita a un subgrupo de la sociedad, ya sea con fines artísticos, religiosos, estéticos, pero hoy en día su uso se masificó y se intensificó. Y es parte de la vida cotidiana y todo el mundo anda diciendo que la marihuana no hace mal, que mi hijo fuma de vez en cuando. Uno cuando les pregunta si hay consumo de drogas, no, solamente de repente un pito de marihuana. Una muy baja percepción de riesgo. Tanto es así que este tema a nosotros en la Facultad de Medicina me empezó a preocupar y no estaba en el 2006, no estaba tan lejos de que me preocupara porque el 2007 Chile ostentó el récord de primer lugar en el mundo en consumo en escolares en Sudamérica, que alguna vez lo habían probado, con 43,7%. Eso quiere decir que la mitad de los escolares, de los niños que iban a la escuela, estaban tratando de atender a la profesora bajo efectos de la marihuana. ¿Cuáles son nuestros estudios de cómo afectaba la marihuana en los escolares? Hicimos 4 estudios, ya estamos en un 5º ahora. Los 2 primeros fueron con un diseño metodológico cuantitativo, es decir, teníamos un grupo que fumaba y lo comparábamos con el grupo de escolares que no fumaban.
¿ya? Y la tesis mía de doctorado fue un diseño metodológico cualitativo, es decir, yo quise ver cómo afectaba en el joven el consumo de marihuana en la manera de vivir el tiempo. Uno vive su tiempo, siempre uno está, como decían los filósofos, Heidegger, etcétera, uno no puede salir del tiempo, uno siempre está determinado en la vida por el proyecto futuro. Entonces yo les voy a mostrar que a través de las biografías de ellos nos dimos cuenta que los jóvenes que fumaban marihuana a los 16, 17, 18, 19 años no estaban muy determinados por el proyecto futuro. El proyecto futuro lo abandonaban, lo dejaban y cambiaban de proyecto. Si uno quiere saber cómo una persona es, uno tiene que saber qué es lo que está haciendo y qué es lo que está haciendo por lo que quiere ser. Eso quiere decir el futuro. Y del pasado yo saco elementos para ser eficiente en mi praxis presente, pero no es que yo esté determinado por mi pasado. A mí me determina el presente mi proyecto futuro. Eso es lo que fallaba, por lo tanto el joven no entraba bien en la adultez, ¿no? Estos son estudios con diseño cualitativo porque yo no puedo medir cuantitativamente la temporalidad. Tú tienes 10 de futuro y tú tienes 8 de futuro, eso no dice nada. Entonces lo tengo que analizar a través de las biografías que ellos reportaban. Y esta es la investigación que les va a hablar Rodrigo Goicolea, que lo hicimos, se publicó hace 2 años, en donde se evidenció cómo afectaba la marihuana en las funciones ejecutivas y verbales y visoespaciales, pero eso lo van a tocar a continuación. Esta investigación es la que está en curso, que trata de ver si hay cambios o no en el cerebro de los jóvenes que interrumpen el consumo. Y esto está en curso, ahora van a salir publicados los resultados preliminares. Es donde se han publicado los estudios y quiero hablarles un poco del estudio más grande que fue donde pescamos a muchos jóvenes que estaban fumando marihuana, solo esa droga y no otra, los sacamos de los colegios con todo tipo de permiso, iba yo de hecho a buscarlos al colegio, los llevamos a la clínica Las Condes, que nos financió el estudio, junto con la Fundación La Esperanza, que es una fundación que se preocupa de la droga acá en Chile, y le ponían un medio contraste, le pasábamos varias pruebas y se le evaluaba también a través del NeuroSpec. Eso es lo que yo quiero mostrarles. Eran jóvenes que no eran diagnosticados ni vistos por la sociedad como consumidores, porque como les digo, hay muy poco percepción de que es riesgoso, que uno es drogadicto si está fumando toda la semana, pero sí fumaban toda la semana o por lo menos 3 veces al mes. Se tomó como referencia a otro estudio que habíamos hecho en 2009. En todo caso, provenían de poblaciones vulnerables. Y les medimos memoria, atención, concentración y resolución de problemas a través de pruebas neuropsicológicas y también les vimos su cerebro a través del NeuroSpec. Esto fue lo que primero pescamos a 565 estudiantes, le pasamos un cuestionario largo de 70 preguntas que les preguntábamos de todo. Era anónimo. Y con eso sabíamos quién fumaba y quién no. Cuando tú vas a una fiesta, tomas alcohol, a qué horas llegas a tu casa, fumas. Cuando llegábamos a la marihuana era lo más sano casi de los hábitos o costumbres que podían tener de las preguntas que le hacíamos. Les preguntábamos de todo. Si les preguntaban los padres a dónde iban cuando salían, si los esperaban a la hora de llegada, qué es lo que hacían en la fiesta, hasta qué hora se quedaban, etc. De estos 565 la muestra, porque se va en el fondo eliminando todos los factores que puedan intervenir, que fume otras cosas, que tome alcohol, que tenga antecedentes de hiperquinesia o déficit atencional, que los padres hayan tenido antecedentes de alguna enfermedad psiquiátrica, que ellos tengan alguna enfermedad psiquiátrica como depresión, epilepsia, déficit, todo eso entonces se elimina, se va limpiando la muestra. Y aquellos que los padres y los colegios nos daban permiso también, y ellos estaban de acuerdo en someterse al estudio. Finalmente la muestra quedó en 40 jóvenes que consumían marihuana y 40 que no, y que llevaban consumiendo al menos 2 años. ¿Ya? Vamos viendo lo que pasó. Estas son las pruebas neuropsicológicas que pasamos para medir atención, memoria y concentración. Esta prueba, que es la que les voy a mostrar más el resultado, que tiene 2 etapas. Una primera que me tiene que copiar la figura compleja de Rey, esta figura tan rara, y yo veo cómo la copia, si la estrategia que tiene es la adecuada para su edad mental, ¿ya? Porque los niños copian como haciendo un puzzle,
¿ya? Y los grandes copian haciendo una estrategia, ¿ya? Como hoy acá hay un rectángulo, hay diagonales que la cruzan, entonces tiene un tipo de copia. Captar que hay un rectángulo con diagonales, tipo copia 1, es más inteligente, es una estrategia mejor. Seguir como un puzzle copiando paso a paso, una estrategia más de niño, no se espera. Bueno, vamos a ver, y después de 15 minutos que yo le paso todas estas otras pruebas, le vuelvo a pasar una hoja en blanco y le digo, oye, hazme lo que te acuerdas de este dibujo, ¿ya? Y eso, el máximo puntaje, si se acuerda de todo, tiene 36 puntos. 2 puntos en la cruz, 2 puntos en el rectángulo, 2 puntos en las diagonales, 2 puntos en hasta 36. Quiero decirles eso para mostrarles el puntaje que sacó los consumidores y el que sacaron los que no consumían marihuana. También les pasamos estas 15 palabras de rey, que uno le decía, te voy a leer estas palabras, tambor, cortina, campana, cuando yo termine de estas 15 palabras, repíteme las que te acordabas. Y ahí comparamos cuánto se acordaban los consumidores y cuánto los no consumidores. Esta es la de Benton, que son 10 imágenes distintas que uno se las muestra por 15 segundos. Le dice, hazme, te voy a mostrar un dibujo por 15 segundos. Cuando yo lo retire, tú lo haces en esta hojita. Son 10 puntos el máximo. Vamos a ver cuántos se acordaron los consumidores y cuántos no. Entonces, esta es la de Rey que les digo, que yo para ver la estrategia les voy cambiando el color. Y acá están los resultados. Acá están las pruebas. ¿Ya? Esta es la prueba de inteligencia, esta es la de las memorias de las palabras, como les dije, esta es la de los 10 puntos de las imágenes, y esta es la de la figura rara, esa de la memoria. Aquí tienen las pruebas estadísticas para ver si es significativa la diferencia entre el grupo que no consume y el grupo que consume. Si es significativa la diferencia estadísticamente. Cuando es significativa estadísticamente la diferencia, quiere decir que no hay probabilidad que se deba esa diferencia al azar. Y ahí tiene un asterisco. Entonces, si ustedes ven, en todas las pruebas, menos en la inteligencia, hay una diferencia estadísticamente significativa en los resultados. En la inteligencia nosotros necesitábamos también que fueran homogéneos, porque yo no quería comparar a un joven que tuviese un CI de 90 con otro de 140, ¿verdad? Entonces vamos viendo. En las 15 palabras, los no consumidores acordaron en promedio 7,4 y los consumidores 6,3. Es una diferencia estadísticamente significativa. En el Benton, esos dibujos de 10 dibujos distintos, es bastante significativa la diferencia. Miren, para que sea significativa la diferencia, este puntaje tiene que ser superior a este. El T observado tiene que ser superior al T crítico. Miren lo superior que es este puntaje a este. Esto es otra prueba que no se la expliqué, pero es muy superior el consumidor, miren, al no consumidor. Ese mide atención. Y acá están las memorias, cuánto se acordó de esta figura rara cuando la copió. Los no consumidores se acordaron en promedio 25,4. Acuérdense que era 36 el máximo. Los no consumidores se acordaron 25,4 y los consumidores 17,3. Eso quiere decir que algunos me sacaron 7 puntos. 7 puntos acordarse de un mamarracho. Miren lo superior que es el T observado al T crítico. Quiere decir que no hay ni una posibilidad que esto se deba al azar, que yo hubiese aplicado una prueba estadística mucho más estricta y me hubiese salido también la diferencia estadísticamente significativa. ¿Ya? Este es el tipo de copia que les decía yo, la figura rara esa, y vimos acá que el 70% de los consumidores tenía la copia de los niños chicos, que hacía copiada como un puzzle. ¿Ya? Y el 50% y el 5% nomás de los consumidores lograba una estrategia ya más, una copia con una estrategia más razonable y más equivalente a su edad. No así los no consumidores, que el 40% ya la tenía. También medimos las notas para atrás. Entonces vimos que los consumidores, el promedio de notas en el colegio, cuando empezaba a disminuir, mientras que los no consumidores aumentaba o se mantenía. Otra prueba que le pasamos es el Wisconsin para ver si había daño prefrontal y efectivamente había un tercio de los jóvenes consumidores mostraba limitaciones en la flexibilidad mental debido a una alteración en las funciones ejecutivas que están en el prefrontal y que tienen que ver
en cómo yo organizo las tareas, en cómo yo inhibo la conducta inmediata, en cómo yo planifico mi vida. También vimos que, acuérdense que le pasamos su cuestionario larguísimo, entonces vimos que cada vez se estaba adelantando más el consumo, estaban consumiendo a edades muy tempranas, que no percibían riesgoso, no estaban funcionando los factores protectores, es decir, no les importaba fumar en la casa ni en el colegio, el grupo de profesores y de pares no era un factor de control social. Y vimos también que había una relación de poco compromiso respecto al colegio, malos rendimientos en los consumidores y poca proyección de futuro. Entonces, esto es lo que vimos en el NeuroSpec. En el NeuroSpec, que es esta imagen cerebral, vimos que estaban 3 áreas comprometidas. El área de proyección del hipocampo, el área 36 de Brodmann, que es un área que tiene que ver con la memoria. Otra área que vimos que estaba afectada es el área 25 de Brodmann, el área 25 de Brodmann es una de las redes que tiene que ver con la regulación del miedo y la ansiedad. Y lo otro es que vimos que estaba afectado la función frontal, que es lo que les digo yo, que es lo más propio del ser humano, del Homo sapiens, que es la inteligencia. Es como el director de orquesta. Es lo que dice, ahora tienes que levantarte, y es la que programa mis tareas en el día. Es la que controla el que yo no me quede durmiendo en la mañana y vaya al trabajo. ¿No? Es el entra tú, sale tú, por eso es el director de orquesta. Eso que ustedes están viendo, estas 3 áreas, hipocampo, área del afecto 25 Brodmann y área prefrontal 10 y 11 Brodmann, estaban en los 40 jóvenes afectados. ¿Y cómo se mostraba esto en las imágenes? Bueno, esto coincidió con los resultados de las pruebas neuropsicológicas. Si ustedes ven en celeste, azul y negro, quiere decir que son menos 2 desviaciones estándar, menos 3 desviaciones estándar, menos 4 y menos 5 del promedio. Esta es una de las imágenes. Esto quiere decir que hay áreas que no están siendo irrigadas, ¿ya? Es como sacarse la peor nota en un examen. Lo que uno espera en un cerebro sano es esto. Área azul es área no irrigada. Área roja en estos exámenes es un área que está siendo estimulada, que está trabajando. En un cerebro sano uno espera un poco de azul, pero no más que eso. Miren lo que nosotros vimos en los 40, de distinta cantidad, pero en los 40. Esto es lo que vimos en nuestros escolares, que fui yo a sacarlos del colegio, los llevé a la clínica, les pusieron un medio contraste y les miraron su cerebro. Ellos no estaban siendo considerados por la sociedad como drogadictos, ellos no se sentían como drogadictos, sin embargo estaban con muy malas notas, estaban con mucha dificultad para continuar los estudios, y yo los sacaba de clases mientras la profesora estaba dando su clase. ¿Ustedes creen que ese niño estaba entendiendo lo que la profesora decía? Absolutamente nada, no estaban ni pudiendo concentrarse, ni pudiendo memorizar, ni comprender, por lo tanto. Acá hay otra imagen de un cerebro sano y uno de los cerebros de nuestros jóvenes consumidores. Acuérdense, celeste, verde y azul son áreas no irrigadas. Todo esto está dañado. Hipoperfusión, como le llaman. Ahí tienen otra imagen. Ahí tienen otra, con marihuana, el sano. Y esta es una imagen que me facilitó el doctor Mena, que trabajó con nosotros en ese estudio, en donde es de su casuística. Acá un joven no consumidor, si ustedes ven un poco de azul, se espera, como les decía, un joven consumidor de marihuana, piensen que lo azul son puras áreas no irrigadas, y un joven con marihuana y otra droga. Entonces, vimos efectos negativos en cómo trabajaban, cómo organizaban el material, las estrategias para abordar las tareas. En todas las pruebas se observaron diferencias estadísticamente significativas y vimos que la corteza frontal, que además incide en lo ético, estaba muy afectada en el trabajo de estos escolares. Y en lo ético quiere decir que de repente dicen, bueno, ¿para qué voy a ir al colegio? Pues, bueno, pero a mi mamá le importa, pero no importa, así. Y esto tiene posible, y el área 25 de Brodmann nosotros lo asociamos con el posible
síndrome amotivacional que ya estaba descrito hace muchos años, en los años 60, como propio del consumidor de marihuana. Entonces, según los datos del ministerio, esto que les dije yo, que estaban con más malas notas, que no les importaba el futuro, esto fue hecho el 2014, se presentó este estudio que les acabo de hablar, pero ya este año, el 2022, el año pasado, el Ministerio de Educación de Chile mostró que esto no era así hace 10 años, pero hoy en día sí. Más de 50.000 estudiantes se desvincularon de sus colegios debido a factores como la baja motivación, problemas de salud mental y la iniciación de jóvenes en el mundo laboral. En los lugares se ha visto que se ha liberalizado el consumo de marihuana, el aumento de casos de niños que abandonan sus lugares de estudio ha experimentado una alza explosiva. Esto ya lo dijo el 2014 el estudio en Nueva Zelanda y Australia de Silins, ¿ya? Que estudiaron a 3.000 sujetos que abusaban del consumo de marihuana y vieron que aumentaba en ellos la posibilidad de no terminar los estudios y disminuía sus competencias académicas. También aumentaba la posibilidad de quedar dependiente del cannabis y otras drogas y aumentaba el riesgo de suicidio. Esta es la tesis mía de doctorado, ya de que se veía afectado la temporalidad, ¿no? Se veía afectado su proyecto futuro, cambiaban de proyecto como asalto de matas, pues les digo, porque en el fondo coincide con el estudio del Neurospec, se ve afectado el área prefrontal, que es este director de orquesta. Entonces, mis proyectos, lo que quiero, me empieza eso a no funcionar. Y esto lo evidencié yo a través de su biografía, en donde aparecían detenidos en un presente, lo que les importaba el presente inmediato. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la fiesta, voy a ir a carretear, como dicen en Chile, con los amigos, y los proyectos futuros se les desvanecen. No es que no tengan, sino que nos dan los pasos previos, que son la anticipación, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer yo para lograr un buen bachillerato, por ejemplo? Tengo que estudiar, acostarme temprano, repasar. Eso, la anticipación es lo que les falla. No es que no haya proyectos, sino que el proyecto se pierde porque no hay anticipación de los pasos a dar. Entonces, les voy a mostrar, esto se ha estudiado desde la filosofía, lo importante que es la dimensión temporal del futuro, del proyecto. Todos estos autores, Heidegger, Ortega, Ricoeur, San Agustín, ven el futuro como la categoría esencial de la vida que tiene relación con una capacidad para integrar lo que yo he sido con mi proyecto futuro y para hacer más eficiente mi praxis presente. Incluso Ortega y Gasset dice, el ser humano es un ser futurizo, se gesta desde el porvenir. Todos dicen como un poco lo mismo. Ya esto de la psiquiatría, quienes han estudiado en las distintas patologías mentales la dimensión temporal. Por ejemplo, en el depresivo falla también en el futuro, pero no es que no tenga proyecto, el proyecto se le hace muy difícil, ¿ya? Porque está con esta falta de fuerza. En el que tiene una manía, el proyecto ya es, ¿para qué voy a estudiar medicina? Tanto el optimismo, ya soy médico. Así, se van estudiando. Entonces, cuando falla la anticipación, hay una sensación de no estar llamado por el futuro y la acción se vuelve difícil, desmotivante, no hay un llegar a ser. Esto de la anticipación se ve en todo, no solamente en una tarea intelectual. Cuando yo camino, yo calculo para llegar a mi destino por dónde voy anticipando, por dónde voy a caminar para no chocarme con la persona que viene en el sentido contrario. ¿Cuánto me voy a demorar por este camino o por este otro? Esto quiere decir que nuestra percepción no es lineal y continua como pensaba la fisiología, sino que es intencional, con una intención de llegar a mi meta, la voy corrigiendo a través de mi hipótesis, es intencional y discontinua según la hipótesis que yo voy generando, voy anticipando. Entonces, en la adolescencia es cuando yo elaboro mi plan para entrar a la adultez. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? ¿Qué plan tengo? ¿Cómo anticipar? Esto ustedes lo pueden ver en el fútbol. Esta es una jugada de fútbol que les puede mostrar cómo incide la anticipación. Por ejemplo, esto fue hace varios mundiales, 3 mundiales. Este alemán Klose, ¿qué es lo que él pretende? ¿Cuál es su proyecto? Meter ese gol, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo él anticipa todas las jugadas para lograr su meta, su proyecto, que es meter el gol. Klose, vimos, anticipa las 4 jugadas de los demás. Miren, no interviene en este pase,
de Heinze a Osil, que lo haría un niño chico. Un niño chico tiene el prefrontal inmaduro y se arrebata porque no controla el prefrontal, la conducta inmediata. Entonces va a ir a tratar de quitar la pelota ahí un niño chico. Close no. Close se contiene, el prefrontal está funcionando. No interviene ahí. Tampoco interviene en el pase de Osil a Podolski. Tampoco en el paso de Podolski a Osil, sino que ¿qué es lo que hace? Corre, se pone en posición para esperar el pase de Osil y lograr su meta, que es meter el gol. Por lo tanto, se contiene en 3 instancias, 1, 2, 3, en consecuencia a su plan y meter el gol. Esa es la anticipación. Y eso es lo que fallaría en el consumidor de marihuana. Entonces, podemos ver que el futuro se observa en estos jóvenes, sobre todo como confuso, contradictorio respecto a los proyectos de vida, están más pegados en el presente a pesar de sentirse juzgados, pero este presente tampoco tiene relación con lo que desea o las acciones, tampoco toma acciones para lograr sus metas. Entonces, se pudo comprender y analizar cómo se vivía la temporalidad en los adolescentes que consumían marihuana y vimos que había poco control sobre la vida futura, lo que se asociaba a incapacidad para anticiparse. El alumno consumidor tiene alto riesgo de deserción escolar, por lo mismo, la escuela empieza a perder su función de control, lo que a la vez expulsa a este joven del sistema, y antes la escuela tradicionalmente se consideraba como un importante factor protector para los adolescentes vulnerables, y eso se pierde. Entonces los adolescentes consumidores pierden oportunidades de aprendizaje y de tiempo, y esto lo invierten en actividades asociadas al consumo, a proyectos efímeros, amenazados de pronta desaparición, lo que finalmente va a llevar al joven a no estar en condiciones de responder a la interpelación o el llamado a un futuro más auténtico, a un destino más auténtico. Cada uno de nosotros está llamado a un destino más auténtico en el sentido de ¿para qué sirvo yo? Yo soy bueno para hacer zapatos, yo soy bueno para deporte, yo soy bueno para el té, qué sé yo. Ese llamado no lo escucho. Eso es lo que se pierde. Y acaba de salir este estudio del Lancet, ahora en mayo, en donde mostraron un estudio de todos los países, cómo eran los chilenos los que más años perdían de vida por consumo de marihuana en Sudamérica. Eso quiere decir años de vida, no de que yo me muera, sino que pierdo proyectos, me descarrilo, ¿no? Esto ha sido publicado en distintas... el pasado y el futuro no aparecen incorporados en este joven, hay un trato irresponsable con el futuro. Y coincide con lo escrito respecto a pérdida de interés por el estudio, el trabajo, relajación en el estilo de vida y disminución de la iniciativa que ya había sido descrito, donde ha sido publicado. Los estudios internacionales sobre consumo de marihuana en rendimiento escolar en las revistas científicas más prestigiosas del mundo, las seleccioné, Lancet, como las 10 top 10 de salud mental, en general, de neurología, de psiquiatría, todo, muestran lo mismo. Aquí están todas, yo se los dejo, de Lancet, JAMA Psychiatry, todos coinciden en estos daños que se producen en distintas partes del mundo. Hay mucho interés por estudiar, entonces hay mucha más investigación que cuando yo empecé esto. Por lo mismo, por esta presión que hay, que es una presión que viene de las grandes industrias que quieren legalizar el consumo y que ya lo han logrado mucho, por un tema meramente económico, es un gran negocio. Sin embargo, la ciencia vuelve y vuelve a mostrar lo mismo, como les muestro acá. Entonces, ¿cómo sé yo cuál información es más confiable? Porque la información en ciencia tiene una jerarquía. Hay unos que están, revistas donde aparecen estas publicaciones que tienen una mayor jerarquía que otras. ¿Ah? Annelise, perdón la interrupción, vamos cerrando, por favor. Muchas gracias. Entonces se revisa la información y a través de los metaanálisis. Y estos son los metaanálisis que se los dejo los más importantes, que muestran lo mismo que les acabo de mostrar yo, dificultad de aprendizaje, que se afecta la memoria y las funciones ejecutivas. Y para terminar, me gustaría mostrarles dos cosas. Uno, este estudio que se hizo el 2012, que se evaluaron a 1.037 sujetos desde el nacimiento hasta los 38 años,
pero que tenían en común que a los 14 años empezaron a consumir y se los evaluó en 3 momentos distintos. Antes nacieron perfecto, APGAR perfecto, pero a los 14 lo empezaron a consumir y se los evaluó hasta los 38 años, en 3 momentos. Y se vio que su promedio de CI disminuía en 10 puntos, entre 8 y 10 puntos. Es decir, el que era brillante pasó a ser normal, el que era normal pasó a ser limítrofe. Ese es este estudio que revísenlo, es muy impactante. Y que no, estos estudios me los voy a saltar. Esto es lo que les quería mostrar, que esto de la capacidad de anticipar es algo, o el prefrontal, que es lo propio de nosotros los seres humanos, es algo que ha costado millones y millones de años a la humanidad. ¿Y cómo creen ustedes que este hombre de 50 años, de 50 kilos, le puede ganar a un bicho de 500? Haciendo con el prefrontal, haciendo una estrategia, anticipando los pasos a dar. Si no anticipo bien, me pesca el toro. Este es el prefrontal, mírenlo en el ser humano, miren el chimpancé. Mientras que el chimpancé tiene el área motora mucho más grande que el ser humano, porque nosotros ya nos saltamos de los árboles. Entonces, consumir marihuana es como ir para atrás en la evolución. Con esto termino y solamente les quiero, esto es cómo afecta la relación entre esquizofrenia y marihuana en los jóvenes, que claramente elicita brotes psicóticos, ha sido bien estudiado. Lo quiero mostrar, esto es todo lo que produce la marihuana: baja el CI, síndrome motivacional, afecta la memoria, la reorganización del cerebro, afecta accidentes de tráfico y produce psicosis. Y esto es como se logra ideologizando el tema, el que es pro marihuana, una persona progresista, que es contra marihuana, autoritario, rígido y conservador. Con esto termino. Con la marihuana está pasando lo mismo que pasó con el tabaco a principios del siglo, que la publicidad influyó mucho, bajando la percepción de riesgo de que era algo que hacía daño. Y para eso lo asocian a posibles beneficios medicinales. Así fue el tabaco. El tabaco se decía que hacía bien para el asma, estos eran los afiches que habían en todos lados. Para la tos, para bajar la fiebre, más doctores fuman Camels, mejor que cualquier otro. Las enfermeras le daban a los veteranos de guerra, a los heridos de guerra, pipas, cigarros. Lo recomendaban los dentistas para limpiar los dientes. Las enfermeras, más evidencia científica de los efectos fantásticos del fumar, lo encuentran por miles. Esto está pasando actualmente con la marihuana. La propaganda para lograr instalar este nuevo gran negocio se hace asociando la bata blanca, los posibles usos medicinales de la marihuana, que no están totalmente estudiados y son para casos muy específicos como esclerosis múltiple, como epilepsia, 2 tipos de epilepsia, y para de contar. Eso nomás, los dejo con eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Annelise. Muy interesante la explicación de la manera de vivir el tiempo de los jóvenes consumidores de marihuana y su fijación en el presente y falta de proyección del futuro, y toda la imagenología que acompaña esta evidencia que nos presentan. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro segundo ponente. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en la sección de preguntas y esperemos que al final nos quede un espacio para responder un par de preguntas. Rodrigo Goicolea Martinic es docente investigador de la Universidad San Sebastián, investigador joven del Núcleo Milenio de Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas de Chile y es miembro activo de ISUP Chile y del Consorcio Internacional de Universidades en Reducción de la Demanda ICU-DDR. Rodrigo nos hablará de la disminución del procesamiento espacial en estudiantes y su consumo de marihuana. Gracias, Rodrigo. El micrófono es tuyo. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Para confirmar. Sí, sí, te escuchas bien. Muchas gracias, Annalise, por tu presentación. Gracias a más de 400 personas que tenemos conectadas actualmente. Increíble, más de 1000 personas que se inscribieron en el seminario. Superó todas nuestras expectativas y estamos muy contentos y espero que sea de mucho aporte esta información, digamos, y que va a quedar el video y las presentaciones también, porque el último año ha salido mucha información. Y específicamente nos vamos a referir a este tema de la disminución del procesamiento visoespacial en estudiantes con consumo de marihuana no dependientes. Cuando vamos a hablar de estudiantes escolares no dependientes, nos vamos a referir a estudiantes que no tengan abuso o dependencia de cannabis. Por lo tanto, este es el consumidor más inicial, frecuente o habitual.
Por lo tanto, ideas centrales, ¿cuáles son 3 ideas que habla nuestra investigación que hicimos ahí con Annalise, la mostró, junto también con Juan Cristóbal Castro, especialista en temas educacionales. Lamentablemente no pudo estar ahora con nosotros. 3 ideas centrales que mostró este review que hicimos, que el consumo de cannabis puede perjudicar moderadamente el procesamiento visoespacial y el aprendizaje en estudiantes secundarios no dependientes. Por lo tanto, eso alteraría la capacidad de aprender, o sea, un estudiante que consume marihuana versus un estudiante que no consume marihuana, el estudiante que consume marihuana va a tener mayores dificultades de aprender del estudiante que no consume marihuana. En ningún caso vamos a ocupar lenguaje de que es tonto, todas esas cosas no tienen nada que ver, sino que efectivamente si comparamos un estudiante que consume marihuana con uno que no consume cannabis, el estudiante que consume cannabis va a tener mayores dificultades de aprender. Los efectos podrían desaparecer con la abstinencia y tienden a ser menores que en otras funciones cognitivas. Efectivamente, lo que buscamos que con los niveles iniciales de consumo, si el estudiante presenta una abstinencia, prolongar el tiempo, podrían desaparecer los efectos. Por lo tanto, es importante también las estrategias más preventivas, que podrían ser muy relevantes a esta edad, y creo que Chile ahí está dando un paso interesante. Y también se discuten las implicaciones didácticas para los educadores y las futuras líneas de investigación que me voy a referir. Sigo. Entonces, el aprendizaje del procesamiento visoespacial, entonces, implica, ¿qué significa esto en palabras simples? Implica procesar mentalmente información visual y espacial en la memoria de trabajo. O sea, cómo yo me siento en la sala, si me siento adelante, si me siento atrás, tomo apuntes desde la pizarra, desde el data, escribo en mi tablet, en mi computador. Entonces, son procesos que, que van a estar afectados en la capacidad de aprender, que está principalmente en el aspecto de la memoria de trabajo, ahí como lo citan algunos autores, el 2019 y también el 2012. Por lo tanto, el procesador visoespacial participa en tareas de percepción, atención, memoria y aprendizaje, elementos centrales en el colegio, digamos, ¿ya? Y que van a estar insertos o van a depender principalmente en la memoria de trabajo. Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es que si el consumo de cannabis en adolescentes estaría afectando la percepción, atención, memoria y aprendizaje, obviamente va a tener dificultades para aprender, o sea, le va a costar más y eso puede tener 1.000.000 de impactos que Annalise habló de varios de esos. Uno podría ser la desmotivación por asistir, el que le cuesta aprender, digamos, y obviamente el que te cuesta aprender aumenta la probabilidad de que tú desertes o tengas mayores niveles de inasistencia, por nombrar dos efectos. Cada vez hay más pruebas, varios autores ahí citados, que muestran que el procesamiento visoespacial es un activo esencial para aprender y prosperar en disciplinas profesionales como las matemáticas y la ciencia. O sea, específicamente nos estaría ayudando el procesamiento visoespacial para desarrollar personas en las líneas de las matemáticas y la línea de las ciencias, ¿ya? Ciencias más, ciencias biológicas, o como se le dice en nuestro país, las ciencias duras, física, química, biología, entre otras. Entonces, efectivamente, eso estaría afectando y podríamos estar hipotecando para futuro el desarrollo de estas disciplinas, digamos, con estos niveles de consumo, reitero, comparando estudiante que no consume cannabis con un estudiante que consume cannabis, pero que no es abusador o dependiente de cannabis, porque el abusador dependiente de cannabis ya hay la literatura bastante robusta en cuanto a los daños que eso genera. Y los primeros estudios que revisamos en la clasificación del review, está la cita, se las dejé al inicio, la presentación la van a tener la grabación y van a poder buscar el paper, digamos, del 2020 para analizarlo en detalle. Yo traje la traducción, la publicación está en inglés, por lo tanto acá está la traducción, les va a servir mucho, digamos, y por eso también lo quisimos hacer en español para toda la gente habla hispana. Y la disminución del procesamiento visoespacial debido al cannabis, vimos primero estudios experimentales, y estas pruebas experimentales que se hacían como estudios de buena calidad, todos los estudios de baja calidad fueron descartados, digamos, y hay varias clasificaciones para hablar de estudio de calidad que no me voy a referir ahora, no ahora al tiempo, pero los de buena calidad, según una unidad de medida, hablan que efectivamente produce efectos negativos agudos o a corto plazo en diferentes tareas de procesamiento visoespacial. O sea, estudiantes que están consumiendo cannabis, estudiantes escolarizados, en la educación media, que se dice en Chile, o secundaria, estarían teniendo dificultades en las tareas del procesamiento visoespacial. O sea, en simple, le estaría costando más aprender que otro estudiante que no esté consumiendo cannabis. Asimismo,
Morsi también en 2016 apoyó que este efecto podría considerarse grande para el rendimiento escolar, grande, no es que tenga que consumir mucho, grande en el impacto que tendría para aprender, por ejemplo, matemática y ciencia, dos elementos centrales para cualquier estudiante que pueda desarrollarse en su vida. Las matemáticas y la ciencia no solamente nos sirven para aprobar una asignatura, sino que también para desarrollarnos en la vida como educación económica, cómo funciona la biología, con física y química. Digamos, eso es parte de nuestro quehacer como ciudadanos y como adultos, de saber cómo funcionan esas cosas. Por lo tanto, si nos estaría costando más, estaríamos con mayores dificultades. También los estudios correlacionales, digamos, comparaciones, se comparó entre el procesamiento visoespacial y otras tareas cognitivas, o sea, a cuál afectaba más al procesamiento visoespacial o a otras tareas cognitivas, y nos dimos cuenta que el procesamiento puede estar en ocasiones igual o más alterado que el procesamiento verbal o ejecutivo. O sea, comparamos el procesamiento visoespacial y se vio que podría tener las mismas alteraciones o más alterado que el procesamiento verbal, la capacidad de hablar, integrar lo que yo estoy haciendo yo, leer la presentación, resumiendo, presentar, digamos, y el procedimiento ejecutivo que Annalise habló en detalle, digamos, la capacidad de anticipar, tener una planificación, un proyecto de vida que es central para cualquier individuo proyectarse en el futuro. Sabemos que la adolescencia, la proyección es diferente a la adultez, pero si lo empezamos a hipotecar desde antes, vamos a tener mayor dificultad en la planificación futura de nuestro proyecto de vida. Sin embargo, varios estudios, incluidos metanálisis, están varios autores, sugieren que hay más pruebas correlacionales que demuestran que el procesamiento visoespacial puede ser menos afectado que otras funciones cognitivas. Por lo tanto, ahí podríamos ver otra diferencia que, al parecer, podrían afectar más, por ejemplo, el procesamiento ejecutivo que el procesamiento visoespacial. En ningún caso estamos diciendo que no se afecte, pero estaría afectando más. Por lo tanto, sería más grave la afectación en la planificación, la capacidad de anticipar, la capacidad de resolver problemas, serían más afectadas que el procesamiento visoespacial. También otros estudios correlacionales, digamos, comparación entre estudiantes de secundaria y participantes adultos, también hicimos ese ejercicio, estudiantes de secundaria y educación media, entre 14 y 17 años, más o menos la edad promedio en América Latina. Algo que sabemos, pero no tanto relacionado a este tema, que el inicio en el consumo de cannabis a una edad más temprana influye de forma más sustancial en el posterior deterioro cognitivo y visoespacial. Sabemos en general, la gente que trabaja en esta área, que a más temprana edad de inicio de consumo, mayor probabilidad de generar adicción, abuso, dependencia en el futuro. Eso es una regla, pero también esa regla la podemos aplicar a que podría tener un mayor deterioro cognitivo y mayores problemas visoespacial. No es lo mismo que un estudiante empiece a consumir cannabis a los 17 años que empiece a consumir a las 10 respecto de esta área que estamos hablando. Y cuando consumen cannabis de edades más tempranas puede estar relacionado con la inhibición del desarrollo de sustancia blanca y la consolidación de la memoria. Ahí específicamente hay dificultades con la sustancia blanca y también con la posibilidad de tener recuerdos del pasado para que yo pueda traer al presente y poder aprender de eso, que es algo fundamental en el aprendizaje. Yo aprendo cosas de día anteriores, de semana anteriores, y las traigo al presente para poder aplicarla. Yo me preparé para esta presentación, estudio, entonces yo en esta presentación traigo cosas del pasado aprendizaje para volcarlas en esta presentación, por tener un ejemplo. Inicio más temprano el consumo de cannabis dificultaría el posterior desarrollo neurológico, tendría mayor dificultad en el desarrollo neurológico para un rendimiento óptimo en tareas de memoria de trabajo y procesamiento visoespacial. Una imagen más clara de las consecuencias negativas del cannabis en el procesamiento visoespacial, los docentes apoyan los estudios correlacionados en diseños de investigación mucho más rigurosos. Y los estudios más rigurosos que identificamos, donde vimos que hay una disminución del procesamiento visoespacial debido al cannabis, nos mostró que, según los criterios de calidad, apoyan que el procesamiento visoespacial puede verse menos afectado que estas funciones cognitivas. Efectivamente, las funciones cognitivas más afectadas son el procesamiento verbal y la planificación ejecutiva. Esas son más afectadas que el procesamiento visoespacial. No estamos diciendo que el procesamiento visoespacial no se afecte, pero en los top 3, digamos, sería planificación ejecutiva, procesamiento verbal y después vendría procesamiento visoespacial. ¿Ya? Por lo tanto, toda la capacidad de anticipar y planificar estaría más afectado que el procesamiento visoespacial, que explicó con bastante detalle Annalise Dorn. Estudios de condiciones de abstinencia, y también revisamos estudios que estudiantes que consumían marihuana y después estaban en abstinencia, o sea, dejaban de consumir, querían ver si en el recurso del tiempo quedaba el daño o había parte que era reversible.
digamos, o quedaba con algún daño crónico, reitero, en estudiantes que no tienen abuso o dependencia de droga, ¿ya? Las pruebas experimentales y correlacionales, digamos, procedentes de metaanálisis y estudios empíricos, tienden a apoyar que tras un periodo de abstinencia, cada uno de estudios define diferentes tiempos de abstinencia, cuántos días después, pueden desaparecer los efectos residuales del cannabis sobre el procesamiento visoespacial, incluidas las tareas de memoria de trabajo espacial. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si detectamos un consumo inicial y rápidamente volvemos a la abstinencia, efectivamente podríamos recuperar gran parte o la totalidad de las funciones que pueden ser alteradas inicialmente. Por eso es una buena noticia, porque la estrategia nos da más evidencia para la estrategia preventiva. Los estudios tienden a consumir, excepto uno del 2004, que los efectos adversos son más sostenidos en otras funciones cognitivas. Este estudio del año 2004 sostuvo que al volver al periodo de abstinencia, los daños se mantenían en harto tiempo. El único estudio que mostró algo contrario, por eso lo citamos ahí, digamos, habría que revisar bien la metodología, no va al caso por el tiempo a poder explicarlo, y también es del año 2004. Sin embargo, dado que algunos estudios no controlan variables como el consumo de otras drogas, alcohol, se necesitan más investigaciones con estudiantes secundarios para recordar los efectos negativos. No todos los estudios eran tan rigurosos, y los describo en el paper, de solamente que sean de consumo de cannabis. Otros también consideraron otro tipo de droga, o no hacían esta diferenciación que hacía Annalise en su tesis doctoral, que solamente el estudiante que iba a ser sometido a todas las pruebas era solo consumidor de cannabis y no de otras drogas, digamos. Y eso metodológicamente tiene una rigurosidad y una complicación, porque se te cae mucha muestra, muchos estudiantes en el transcurso. Digamos, algunos estudios tenían eso, los declaramos, digamos, y efectivamente ahí tenemos una dificultad en el análisis, que es importante decirla y declararla, digamos, por la transparencia de la información. Así todo, mostraba que efectivamente, nuevamente, el proceso cognitivo, incluidas las tareas de memoria del trabajo espacial, pueden desaparecer por periodos de abstinencia. Y también los efectos negativos por periodos de abstinencia, otros estudios nos muestran que efectivamente se podrían revertir por completo. O sea, lo que estamos diciendo es que un estudiante inicia su consumo por un periodo de tiempo exploratorio, y en la abstinencia, de ahí en adelante, digamos, lo que mostramos unos estudios, que efectivamente podría llegar a no tener ningún tipo de dificultad o daño crónico. Implicaciones pedagógicas, estamos en la última. ¿Qué cosa sería importante que sepan los docentes o la gente que trabaja en el ámbito escolar? Los profesores e instructores deben ser conscientes de que la evidencia rigurosa muestra una asociación entre el consumo continuo de cannabis y una disminución del procesamiento visoespacial. A mayor cantidad de veces que un estudiante esté consumiendo cannabis, aumenta la probabilidad de que más afectada va a estar su procesamiento visoespacial. Eso es algo real, y si tomamos los datos de Chile, ya estaremos hablando por lo menos que un tercio de nuestros escolares que están sentados podrían tener alguna disminución del procesamiento visoespacial. Por lo menos en Chile habría que revisar los datos de los otros países. Los efectos problemáticos también del cannabis pueden ser más pronunciados en los estudiantes secundarios más jóvenes que los consumidores más adultos. Claro, si empieza a consumir a menor edad, el cerebro está mucho más receptivo a alimentarse de todo lo que venga. Por lo tanto, si me alimento, tomo agua, me alimento saludablemente, va a ser muy bueno, pero si también agrego otros tipos de cosas, también el cerebro y mi organismo está más sensible a ser afectado. Y existe una fuerte relación entre el procesamiento visoespacial y prosperar en disciplinas de matemática y científica, algo que hablamos anteriormente, se vuelve a corroborar. Un poco ahí está resumido lo que viene, porque les va a quedar la grabación. Y limitaciones y futuras direcciones, 3 diapositivas más y terminamos. Es siempre importante que todo estudio es declarar las limitaciones para ser transparentes a la audiencia, y la audiencia sepa. Es que examinamos los efectos del cannabis en poblaciones enteras. Entonces nos faltó hacer una desagregación por cada año, primero medio, segundo medio, primer año secundaria, segundo año secundaria. No tuvimos en cuenta las diferencias. Tenemos que hacer una diferencia en el próximo estudio de género, hombre, mujer, etcétera, para tener una precisión de cómo esto afecta más a hombres, más a mujeres, más en primero medio, en cuarto medio, primero secundaria, segundo secundaria, etc. Eso sería interesante poder hacerlo, que este estudio no lo hace. Y una segunda limitación tiene que ver con una variable moderadora que excluimos los efectos del cannabis sobre el procesamiento visoespacial, que es la carga cognitiva. La carga cognitiva se refiere a cuánto la persona trae para poder aprender, algo que Annalise Dorsey pudo mostrar en sus test, y mostró las diferencias que acá en la revisión nosotros no lo consideramos. Conclusiones, una idea que dije al inicio. Conclusiones, muestro esta imagen porque tenemos hartas
hartas personas conectadas, por eso pongo esta imagen, 420 personas. La camarita para el lado, porque no les moleste. Ahí sí. La revisión de bibliografía reciente de buena calidad se aportan con pruebas experimentales y correlacionales que hay efectos indeseables del consumo de cannabis, sobre el procesamiento visoespacial en estudiantes secundarios no dependientes. O sea, efectivamente, una de las conclusiones, una idea fuerte, si usted no entendió nada, se le olvidó todo, por lo menos que se lleve 4 ideas. Primera, que sí, el consumo de cannabis en adolescentes no dependientes sí genera una dificultad en el procesamiento visoespacial. Primera idea. Segunda idea, parece tener menos efectos, menos daño, digamos, que los otros, y efectivamente a la abstinencia tiende a desaparecer en el tiempo. También es otra idea que refuerza el tema de las ideas preventivas y dañaría más lo que sería la planificación futuro y el procedimiento verbal. Y tercero sería el procedimiento visoespacial. Y ahí está. Las últimas 2 conclusiones y finalizo. Podría perjudicar el consumo de cannabis moderadamente el procesamiento visoespacial, específicamente la memoria de trabajo, donde tendría mayor impacto si es que inicia más tempranamente en su consumo. Y la última conclusión, los consumidores frecuentes en la secundaria pueden verse perjudicados su rendimiento académico con consumir cannabis, lo que contradice la tendencia actual de legalizar el cannabis recreativo como si esto fuera inofensivo, si fuera que estaríamos legalizando una planta inocua. Eso. Muchas gracias por su tiempo y quedamos atentos a las preguntas. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos por participar en nuestro webinar sobre los efectos del uso de cannabis fumada en adolescentes escolares. Recuerden que la grabación del webinar y las diapositivas estarán disponibles en la página web de ISUP y si todavía no son miembros, los invitamos a obtener su membresía gratuita en www.isup.net. Tenemos en el chat muchas felicitaciones a nuestros panelistas y también por cuestiones de tiempo solo vamos a elegir 2 preguntitas. Nos pregunta Carlos Manuel Pérez de República Dominicana, ¿cuál es el aporte de las neurociencias al desarrollo de políticas de prevención de reducción de la demanda? No sé quién de nuestros panelistas quiere responder la pregunta de Carlos. Annalise, no sé si partes tú. Vamos a ver. No sé si está por ahí. Bárbara, yo ya no estoy compartiendo pantalla para que... Annalise, dale. ¿Quieres tú? Estás silenciada, Annalise. Está silenciada. ¿Sí? Ahí Ya. sí, está. Bueno, el aporte de la neurociencia debería ser fundamental, porque la neurociencia nos ha mostrado cómo el cerebro se va reconfigurando a distintas edades y en la adolescencia el cerebro sufre una poda neuronal tan importante que en el fondo es como un segundo nacimiento. Y por eso les dije yo, y termina de hacerse en el fondo del cerebro, lo que está mostrando las neurociencias, en las mujeres como a los 21 años y en los hombres como a los 23. Estaría como terminando de hacerse este cerebro, quedar reconfigurado como tiene que ser. Entonces, uno piensa, en la época de los romanos, en la época pasada, tenían un conocimiento acumulado intuitivo bastante menos ideologizado y preciso que el de nosotros, porque la mayoría de edad era 21 años, algo que se cambió a los 18. ¿no? Eso es como una anécdota que le estoy mostrando que yo relaciono. Pero esto que nos está mostrando las neurociencias se ha visto también en investigaciones sobre el daño de la marihuana, que decía Rodrigo, consumir antes de los 17 años produce daños en la estructura del cerebro, en cómo va a quedar estructurado, no solamente en la función, ¿no? Cómo va a quedar hecho este pastel que les dije yo que estaba en el horno, porque ustedes le metieron otro condimento. Entonces, en ese sentido, la neurociencia podría ser un gran aporte para que se tome conciencia y se considere en las políticas públicas que se implementan en los distintos países respecto a medidas preventivas de consumo, a leyes contra el consumo, a la legalización o no legalización, etcétera. Porque la ciencia lo está mostrando. La ciencia está mostrando que es un periodo, tanto es así, que hay un estudio que hizo la Comunidad Europea
que participaron como 40 instituciones científicas, centros científicos, sea universidades, todo, lo financió la Comunidad Europea, y vieron que fueron igual que nosotros, 40 consumidores puros de marihuana que no consumían otra cosa y que no eran vistos como drogadictos, pero consumían toda la semana. En ellos se vio que la poda neuronal se veía afectada, es decir, podaban menos y quedaban con más sustancia gris. Uno diría, bueno, más sustancia gris son más inteligentes. No, más sustancia gris es un cerebro menos podado, por lo tanto menos eficiente, porque cuando yo podo, saco lo que no uso y el cerebro queda más eficiente con las conexiones que va a usar. Yo ya no estudié piano, yo ya no estudié ruso, no necesito esos circuitos. Eso se poda. Y eso es lo que se ve interrumpido y quedan estos jóvenes consumidores. Este estudio salió en el 2019. Lo tengo ahí, lo nombré, está en la presentación. Ahí les muestra a ustedes cómo las neurociencias deberían tener un papel fundamental a la hora de considerar la implementación de regulaciones, leyes, etcétera, porque es la ciencia que está mostrando otra vista. Eso. No sé si Muchas gracias, Annelies. Rodrigo, no sé si quieres agregar algo. Sí, solo la idea un poco, los seminarios, que esto también pueda permear, no solamente a la gente que pueda estar de acuerdo con esto, sino que también permear a la gente que toma las decisiones. Sabemos con Analizador que la decisión final no la tomamos nadie de nosotros, ni el mundo académico, ni el mundo científico, lamentablemente siempre una decisión final política, y por eso la idea también es que esta información pueda permear, esta información que muchas veces queda enclaustrada, aunque yo sé que Annelies hace esfuerzo y varios estamos en este esfuerzo de que pueda ser esto conocido en otros espacios donde se toman las decisiones finales, digamos, los tomadores de decisiones, los políticos, digamos, donde bajan y se toma la decisión del Parlamento a través de leyes. Por lo tanto, sumarme solamente, digamos, a que también tiene este énfasis el seminario, digamos, como información para tomar, porque no es que no sepamos, eso sí no lo podemos decir, ya sabemos ya. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esa información? Esa es como la invitación. Gracias. En el fondo no hay discusión respecto a esto. Y lo que nosotros no queremos es que los conocimientos se queden en la academia. Hay que bajarlos a la población y que estos sean considerados por el mundo ejecutivo. Es decir, el poder ejecutivo, las leyes, etc. De acuerdo. Muchas gracias, Annelies. Una última pregunta para finalizar. Nos pregunta Álvaro Cabrera, ¿cómo se puede lograr medir los años perdidos por el consumo de marihuana? Bueno, ahí los midieron en el Lancet. Ahí los midieron más o menos. Yo creo que se pueden medir en cuánto me demoro yo a encontrar mi destino. ¿Me entiendes? Hay adultos que dicen, perdí tanto tiempo porque, como dice Rodrigo, yo puedo recuperar las funciones. Ya, recuperé mucho de mi capacidad visoespacial, incluso de ciertas cosas que se vieron más afectadas, pero las recupero, ciertas funciones cognitivas. Sin embargo, los años perdidos no los recupero. Esos años ya están perdidos. Lo que yo voy a lo mejor a volver a encontrar, y me va a costar más esfuerzo, pero sí lo voy a encontrar. A mí no me gusta ser tan derrotista. Debería poder tener más posibilidad de reinsertarme en lo que yo digo, porque lo pesco de los prestados de los filósofos, en mi verdadero destino. Yo soy buena para hacer docencia. A lo mejor no voy a hacer docencia en lo que podría haber sido, porque ya perdí, pero sí en otras cosas. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Y voy a llegar al camino, se me va a hacer más largo, pero voy a llegar. Pero como yo siempre digo, lo que perdí en tiempo ya está perdido. A lo mejor puedo darle otro sentido. Puedo darle un sentido a esa pérdida que le puede aportar a otras personas y me puede aportar a mí, para no seguir. Eso es otro tema ya. Claro. Muchas gracias, Annelies. Rodrigo, no sé si quieres agregar algo o podemos terminar.
Sí, solo para responder la pregunta, los años de vida perdido, digamos, se mide como cualquier otra enfermedad cuando se habla de días perdidos por enfermedad mental, por discapacidad, por salud física, es la misma fórmula, se calcula el promedio de vida de una población, digamos, cuántos esos llegan a fallecer y después lo llevas a las personas que tienen algún consumo y ves cuántas personas por consumo, en cuánto porcentaje llegan a esa vida, a fallecer a esa edad y cuántos años perdieron menos. Básicamente esa es una fórmula un poquito más extensa, pero eso explicado en palabras simples que se hace con patologías de salud mental, salud física, también se habla de discapacidad, etcétera. Básicamente esa es como la explicación simple. Si hay más dudas, bueno, podrán escribir, digamos, en el chat o contactarnos, digamos, por el correo. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, durante esta sesión hemos explorado un tema de gran relevancia y complejidad en la sociedad actual. Es evidente que el consumo de marihuana entre estudiantes es una preocupación creciente y nuestro objetivo ha sido fomentar una discusión informada y basada en evidencia para comprender mejor los factores subyacentes y explorar estrategias efectivas de abordaje al tema. Esperamos que este webinar haya sido un primer paso en el cambio hacia una comprensión más profunda y una acción efectiva para abordar el consumo de marihuana en estudiantes. Muchas gracias a los más de 400 participantes que se unieron a este excelente conversatorio. Les recuerdo que la grabación y las diapositivas estarán disponibles en la página web de ISO. Gracias nuevamente por su participación. Gracias, Anneliese y Rodrigo. Hasta la próxima. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la paciencia para escucharnos.